En conversación con la senadora María Fernanda Cabal, se discutieron las controversias y desafíos actuales en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. Se analizaron su propuesta de una asamblea constituyente, los escándalos de corrupción que rodean a su administración y las estrategias de la oposición para movilizarse y preparar el terreno para las elecciones de 2026. Escuchemos las palabras de la senadora Cabal. Muchas gracias, Demar, y buenas noches a todos los aquí presentes. Pues muy bien, senadora. Quiero invitarla para que veamos por lo menos 3 ocasiones en las que Gustavo Petro anunció la famosa constituyente de la que tanto se habla en Colombia y de la que quisiéramos escuchar algunas de sus apreciaciones. Primero fue el 15 de marzo en Cali, en Puerto Rellena, que ellos le llamaron y la autodenominaron Puerto Resistencia, después de la que usted ha llamado toma guerrillera del año 2021. Después el 18 de marzo en Apartado, después el 19 de marzo desde Ayapel en Córdoba y el 20 de marzo la presidencia de la República a través de Twitter habló de la famosa constituyente. Veamos los recortes que tenemos seleccionados para ustedes de Gustavo Petro amenazando con la constituyente. Vamos primero desde Cali. Democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo. Ahora veamos otra de esas intervenciones de Gustavo Petro, bastante repetitivas y bastante claras también respecto a lo que realmente está persiguiendo. Que hoy es desatado con el proceso constituyente. Este ya es un proceso constituyente. Esta reunión ya hace parte del proceso constituyente. Y tenemos que partir entonces de lo que pasó, no para enredarnos ahí en las heridas y en las venganzas, sino para trazar una salida. Tuvimos entonces, alrededor de ese conflicto que se volvió armado, miles de muertos. Cuando se habla del genocidio de la Unión Patriótica y hablan de 5.000 asesinatos, 3.000 de esos asesinatos fueron en el Urabá. Y veamos una última reacción de Gustavo Petro respecto de la constituyente. Es que si este gobierno empieza a hacerle caso a las asambleas populares regionales, esto ya no es una asamblea popular, sino esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio cuando dijo que todo poder público nace de la soberanía popular. Es decir, es el pueblo el que manda. El pueblo sin permiso se puede constituir en poder constituyente. Aquí estamos en un punto hermoso. Lamento que el ministro de Comercio e Industria no esté aquí, porque aquí no sé si haya un funcionario, porque es... Senadora, el poder constituyente del que habla Gustavo Petro, casi 2 años de gobierno de Gustavo Petro y lo único que tenemos es escándalos como el robo de la unidad de gestión del riesgo, los escándalos de los funcionarios que ha nombrado, que son politiqueros de toda la vida, que ha nombrado en todas las embajadas, los contratos a dedo y ahora nos enreda con una constituyente. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué es lo que quiere Gustavo Petro? Hay que recordar, Demar, cuál es la estructura de pensamiento de Gustavo Petro. No ha dejado de ser el que siempre fue. En conclusión, no cambió, siguió siendo el mismo. Él es un anarquista profesional que le gusta ir en contra
contra del orden establecido. Y lo grave es que esto le funcionó cuando fue guerrillero del M-19 en un país que se acostumbró a regalar impunidad a los violentos, como si fuera un premio ser delincuente y tuviera anticipadamente esa garantía de reconocimiento. Él lo único que está haciendo es anticipándose a lo que había pensado una vez conquistaran el poder por todos los medios, porque no se nos puede olvidar, uno a uno, los hechos que se sucedieron desde las entradas ilícitas irregulares de dinero confesadas por su hijo, luego un audio de Armando Benedetti, luego lo que se supo a hoy en una auditoría contable forense del Consejo Nacional Electoral, donde está establecido claramente que superaron los topes de la ley en 6.000 millones. Aquí hicieron de todo para poder aceitar la maquinaria, sobre todo entre primera y segunda vuelta. Y no se nos puede olvidar, para cerrar con broche de oro, una campaña irregular, ilícita, con dineros oscuros, el famoso pacto de la picota, donde su hermano visitó las cárceles prometiendo no extradición y seguramente en compañía del exalto comisionado de paz Danilo Rueda, activista de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz del cura Javier Giraldo, prometiendo seguramente, es lo que yo creo, a cambio de recursos de campaña, unos beneficios que después no ha podido cumplir. Lo mismo que hizo con los bandidos de la primera línea, a los que les prometió libertad. En conclusión, están a prueba las instituciones que garantizan la separación de poder. Están a prueba y a pesar de ser Colombia una nación donde la variable de la violencia y después del narcotráfico ha sido recurrente, se ha demostrado hasta hoy que han resistido. Por eso hay que rodear las instituciones, hay que rodear todas las cortes y también hay que rodear al Congreso, independiente de los problemas de corrupción, independiente de los escándalos. Son contrapesos a un ejecutivo desbordado de un Gustavo Petro que por los escándalos hoy ya evidentes de robo continuado, el que más se conoce, el de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero hay muchísimos más, tiene que anticiparse para decir que la voz del pueblo se tiene que escuchar, cuando el Congreso también fue escogido por el pueblo, en una cifra muy superior a los votos que tuvo Gustavo Petro. Es la fórmula que él tiene para generar miedo, por eso le da risa cuando él hace referencia a si tenemos miedo. Y a él hay que decirle, usted no nos produce miedo, pero no es quedarnos solamente no nos produce miedo. Usted tiene que cumplir con una constitución que es la cadena que ata a los gobiernos para que los ciudadanos mantengan su libertad, no la cadena que ata al pueblo para que los tiranos como él permanezcan en el poder. Qué buena reflexión la que usted nos hace, senadora, cuando nos habla de los votos de Gustavo Petro. Gustavo Petro en segunda vuelta tuvo 11.283.000 votos aproximadamente. El Congreso de la República es un Congreso elegido con 18 millones de votos. Pues muy bien usted lo dice, Gustavo Petro no puede desconocer la voluntad popular, que no fue poca, en las elecciones del 2022, donde él, según las cifras que entrega la registraduría, fue elegido presidente. Pero, senadora, ¿cuál es el afán de estar hablando todo el tiempo de constituyente, de poder constituido, de vamos a crear, si las instituciones no quieren implementar el acuerdo con las FARC, lo vamos a implementar a través del poder constituyente, no hemos logrado las reformas, pero el poder constituyente, ¿qué es este afán? Esto no es una manera de tirar una bomba de humo para que todos estemos hablando de la constituyente y nos olvidemos de su hijo, como usted lo dijo, Nicolás, de Armando Benedetti, de Juan Fernando Petro, de Laura Sarabia, de todos los escándalos que rodean el gobierno de Petro? A ver, Gustavo Petro sabía que esta era su última oportunidad y aquí tuvo que haber mucho dinero. Y también tuvo que suceder algo en la registraduría porque no era posible, no lo era. Y se lo digo yo que he estado en comisión primera, que es la más importante en Senado, donde uno ve el comportamiento no solo de los compañeros en Senado,
sino de las visitas que le hacían al entonces candidato. Una vez pasa primera vuelta, era clarísimo que Rodolfo Hernández era el presidente. No había fórmula, por más dinero del narcotráfico, de remontar más de 3 millones de votos. Por eso ellos se dan a una tarea donde estamos hoy llenos de dudas de esos 15.000 millones que habla Armando Benedetti, que él mismo dice no eran empresarios o no propiamente empresarios. Tenemos también esas dudas del dinero que entró del cartel de los soles vía Venezuela, porque también hay que tener en cuenta que Petro no está solo. Petro detrás tiene que tener un equipo del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista, que son los que van definiendo cómo atrapar las instituciones, cómo amordazarlas, cómo comprar congresistas, que es lo que han hecho para pasar sus reformas, cómo atemorizar a la prensa, cómo señalar al adversario, cómo hacer sentir miedo, para luego buscar atornillarse en el poder. Él está hoy desnudo y expuesto. Hoy ya sabemos que su campaña estuvo rodeada de conductas delictivas. Él necesita que las cortinas de humo superen la memoria del ciudadano, que es bastante escasa en general en Colombia, porque un escándalo va tapando el otro. Él necesita victimizarse, por eso habla del golpe blando, cuando el único que está dando un golpe de Estado, o por lo menos en su intención, es él. Y encuentra ciertos personajes también de dudosa reputación y pasado, como Álvaro Leiva o el exfiscal Montealegre, para que le aplaudan toda la basura que está vendiendo. Él no tiene hoy popularidad para llevar a cabo nada de lo que está intentando. Gustavo Petro, hoy, según los cálculos nuestros que hemos recogido de distintas encuestas y de la conversación en redes, no supera el 22%. No es legítimo lo que está haciendo. Su elección también carece de legitimidad. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir presionando por el juicio político, porque él tiene que responder qué pasó en su campaña. Si bien él directamente no es el que dirigió su campaña, sí fue el beneficiario final de ese triunfo, que está manchado con dineros que parece que llegaron de todas partes, más lo que ya se probó hoy del Consejo Nacional Electoral, que ya es una evidencia. Y es una evidencia, el público tiene que entender que una contabilidad forense con ese tipo de auditoría es igual a lo que hacen en un proceso de lavado de activos. Siga el dinero, dicen los gringos, follow the money. El dinero entró, el dinero salió, el dinero superó los topes, violó los topes, cometieron un delito. Por eso hay que estar muy atentos, todos, a cuál va a ser el desenvolvimiento de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Senadora, el fin de semana, Gustavo Petro, desde el gran evento que realizó Asobancaria, se refirió a la situación que tenemos con Israel en un par de intervenciones, y también lo hizo en sus redes sociales, y sorprendió a Colombia y al mundo con la noticia de romper, o más bien de suspender el envío de carbón térmico a Israel. Y senadora, en 2023 las exportaciones mineroenergéticas a Israel ascendieron a cerca de 472,2 millones de dólares, el 90% del total vendido a ese país. ¿Qué pretende Gustavo Petro ahora con esto? De verdad, no pudo reemplazarlo por aguacates, no pudo reemplazarlo por turismo, porque usted misma habrá visto los videos de lo que está pasando en San Andrés. Solas las playas y los isleños preocupados, aunque en su mayoría, debo decirlo, pues creyeron que Gustavo Petro era la solución y no lo fue. Este señor, ¿cómo pretende reemplazar 472 millones de dólares? Y sobre todo cuando el país está ilíquido, y él en Asobancaria dijo: nos equivocamos, cometimos un error, nos quedamos sin plata, debemos lograr un recorte presupuestal de 40 billones de pesos. ¿Qué es lo que pretende quitándonos la oportunidad de venderle a Israel? Primero, no tiene esa facultad, como tampoco tiene la facultad de expedir un decreto presidencial para llamar a una asamblea constituyente. No lo puede hacer, el marco jurídico no se lo permite. Todo tiene que ser tramitado por el Congreso.
Por eso él apela a las tesis del poder constituyente para destruir la institucionalidad establecida, que repito, es la única cadena que ata a los gobiernos de turno para proteger mi libertad como ciudadano. Pero los tiranos cambian en la perfecta inversión revolucionaria el papel de las constituciones. Toda esta historia en contra de Israel, a mi juicio, no es otra cosa que cambiar de proveedor para una fuerza pública que es el narcotráfico y patrocinada por el mismo eje del mal, que ya sabemos cuál es, donde están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y los nuevos amigos de los comunistas como el Islam, matrimonio raro entre ateos y quienes creen en un Estado teocrático, pero que sirve para destruir los países como lo es Irán. Tienen a Rusia también. Entonces yo siento que todo esto es un engaño para sacar del juego a Israel, que ha sido el aliado incondicional de Colombia desde hace más de 20 años, y los precios que ellos ofertan en el mercado de armas y de todo tipo de elementos para proteger a las comunidades de drones, de equipos antidrones, tienen un precio mucho más abajo que el del resto de países ofertando cosas similares, podría decirse. Entonces yo me temo, Demar, que esto es una trampa más para comprar más caro, de pronto hasta el doble del precio, y hacer otro gran negociado como lo que seguramente. Bueno, y es que, senadora, dos consecuencias interesantes de lo que tenemos que ir discutiendo nosotros en este live que usted nos concede a esta hora. Muchos de los seguidores de Gustavo Petro, si estuvieran o fueran conscientes de qué es lo que están apoyando, no lo estarían haciendo. Me extraña mucho ver a unos colectivos LGTBI apoyando a Gustavo Petro y su idea, dice él, de defender los derechos humanos en Palestina. Y pues obviamente, pues si estuviera estas comunidades LGTBI en Palestina, pues muchos hubieran sido maltratados o inclusive los hubieran matado por su inclinación. Es increíble cómo ocurre esto, pero también me llama la atención la incoherencia de Gustavo Petro. Dice él que entonces defiende los derechos humanos, que no soporta o que no admite los estados genocidas, y resulta que es amigo y apoya a Venezuela, que tiene a Nicolás Maduro, que es un genocida de marca mayor, y lo mismo a Nicaragua, que tiene otro genocida como Daniel Ortega. ¿Este tipo de incoherencias será que la gente no las capta? ¿No las ve, senadora? ¿O realmente este sujeto ha logrado empendejar, perdóneme la expresión, a una cantidad de personas que creen que efectivamente este tipo representa el cambio como presidente de Colombia y que lo que viene de aquí en adelante es leche y miel para el país? Está destruyendo la economía paso a paso, está dejándonos sin el recurso más importante, que es el energético. Sin energía no hay nada, sin energía no hay negocio, ni pequeño ni grande. Sin energía no hay un mínimo de bienestar. Está resecando lo que significan los recursos naturales, que hoy, por ejemplo, el petróleo representa el 40% de las exportaciones y que se va completico para poder servir los programas sociales. Está destrozando toda la capacidad del sector privado para poder generar negocios rentables. Consecuencia, desempleo. Consecuencia, empobrecimiento. A él no hay que creerle nada de lo que dice. Como te decía, Ademar, a él no le importan los palestinos, no le importan los indígenas del Cauca, los que usa para sus marchas, no le importan las comunidades negras, no le importa nada, ni los campesinos, todo es mentira, él solo se quiere él. Él siente que él es la única persona prácticamente mesiánica que puede gobernar este país y nos está llevando al desastre y a la debacle. Lo que está pasando hoy, no sé si usted vio las noticias del rescate que hizo el ejército israelí de un padre y su hijo que estaban secuestrados por activistas reconocidos que todo el tiempo postean en redes el que Israel es el que ataca a la comunidad. O sea, los mismos activistas
reconocidos en redes tenían en su casa a 2 rehenes. Y parece que la gente se queda solamente con una parte de la información y no con el resto. Conclusión, él tuvo que anticipar su idea de una constituyente que la tenía para principios del año entrante. Él está exhibido, expuesto. Él se hizo elegir, Demar, con dineros irregulares, pero además escogiendo los más ladrones y los más clientelistas de la política, escogiendo viejos amigos de Juan Manuel Santos, porque mi tesis es que el mismo Santos es el que lo ayuda a llegar al poder. Santos es cómplice. Lo que pensaron es que podían manejar a Petro, y a Petro no lo manejan ellos. A Petro lo maneja primero Cuba y los amigos de Irán. A Petro no lo maneja Juan Manuel Santos. Por eso haber puesto a Prada de ministro del Interior era clarísimo que había convencido a Santos y a todos sus aliados que él iba a cogobernar con él. Pues no. ¿Cuánto duraron? Haber tenido a Roy Barreras de presidente del Senado, que lo sacó el Consejo de Estado. ¿Cuánto le duró a Petro esa transacción que había hecho de poder tener aliados de antiguos gobiernos también cargados de corrupción? Ya quedó demostrado que él no le rinde cuentas a Santos, a ninguno de esa vieja guardia, que si puede tirarlos a la hoguera los tira, y lo más divertido, que no le importa el acuerdo de La Habana, porque él está empeñado en crear su propio acuerdo, así sea otra de sus fantasías, así como dijo que en 3 meses iba a negociar con el ELN. Conclusión, él hace lo que le da la gana. ¿Cómo lo hemos frenado? En Congreso, con las Cortes. Y además hay una voz de alerta ya en la comunidad internacional, entendiendo que no puede salirnos con ninguna historia, ni de no posesionar ahora cuando iba a hacer de no instalar el Congreso el 20 de julio, ni de seguir llamando a su poder constituyente, porque le quiero contar otra cosa además. A Puerto Rellena, a ese bodrio inmundo que hicieron estos desadaptados y terroristas que mataron policías y mataron bebés en ambulancia y decapitaron a un muchacho ingeniero y mucha más gente, a ese bodrio que llaman de la resistencia, yo digo que era la resistencia al trabajo o a la ducha, ese bodrio no le fueron ni los vagos de la primera línea, fueron puros buses que llegaron del Cauca, porque nosotros también estamos enterados de a quién mueven y a quién no mueve. Y quiero concluirle con esto. Los indígenas del CRIC que han sido tan beneficiados, no todos, la base indígena sigue empobrecida sin recibir nada. Esos líderes, así como los de FECODE, que están llenos de privilegios y prebendas por encima del resto de la ciudadanía, como los sindicalistas de las grandes centrales obreras que se benefician de las multinacionales y un montón de industrias grandes, pero que ese beneficio no le llega a su base. Esos hoy no le caminan a Petro. Están asesinando niños indígenas en el Cauca, están reclutando niños indígenas, se llevan a las niñas y las violan. Esa es la respuesta que está recibiendo la gente de Paz Total. Cada vez Petro se queda con menos gente. Eso no significa que no sea peligroso, porque toda esa red de jíbaros, como los de primera línea, fueron los que incendiaron el país cuando la toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Ojo con eso. Él sigue llamando a estas huestes. Y ojo con el robo de la elección del... Ante este panorama tan difícil para el país, senadora María Fernanda, muchos se preguntan qué se puede hacer. Símbolos de guerra disfrazados, lo que está pasando ahora con la Universidad Nacional. Ante este panorama de país tan difícil que tenemos nosotros, senadora María Fernanda, la gente se pregunta, ¿qué haría usted? ¿Cómo haría usted para recuperar la seguridad de este país? ¿Qué medidas ha pensado? ¿Qué tiene usted en mente para poder rescatar a Colombia de la fosa en la que está metida? Porque es que hoy por hoy, senadora María Fernanda, lo que tenemos es a los ciudadanos de bien escondiéndose de los criminales, de los terroristas en sus casas, y los criminales, los violadores, los asesinos, los atracadores,
toda la criminalidad se la pasea por la calle como si nada pasara. Aquí se olvidó que existe ley, aquí se olvidó que existe respeto por la policía, no hay respeto por la fuerza pública. ¿Qué vendría con usted, senadora María Fernanda, usted que ha puesto su nombre sobre la mesa para que los colombianos voten por usted a la presidencia? ¿Cómo recuperar la seguridad de Colombia? Y con eso termino esta primera parte porque quiero que hablemos de la convención del Partido Centro Democrático. Pero primero, respóndame esto sobre la seguridad de Colombia. Hay que tener en cuenta, además, que antes estos comunistas que engañaron y usaron la democracia para llegar al poder y perpetuarse, lo que pretendían era estados socialcomunistas. Hoy es el narcotráfico el medio con el que llegan al poder y el medio con el que se mantienen en el poder, porque al narcotráfico ya no le es suficiente tener el negocio. Necesitan controlar el Estado para controlar los recursos públicos, para poder aplastar a las demás ramas del poder público. Venezuela es un narcoestado, Cuba es un narcoestado, Nicaragua y Bolivia son narcoestados. Entonces, la gravedad del tema está aquí en que Colombia, que ha tenido desde hace muchos años, podemos decir varias décadas, esta variable tan compleja del narcotráfico que se volvió relevante con el proceso 8000 de Samper, hoy tenemos más evidencia de que ese poder lo que quiere es llegar para quedarse. ¿Qué haría yo si estuviera en mis manos? Lo primero que usted tiene que hacer es restablecer todos los aliados para poder enfrentar una criminalidad desbordada con más de 800 grupos controlando hoy 400 municipios. El 30% de la coca se exporta porque hay sobreoferta, cayó el precio, están con hambre las comunidades del Catatumbo, del Cauca, del Pacífico, buscando cómo sustituir, pero los matan. Y paralelo a eso, ese 70% que se queda de coca se vende internamente contaminando no solo las zonas urbanas, sino rurales. Por eso el consumo se bajó de edad, ya estamos con niños consumidores de 8 años. Y esa red de jíbaros es la que ayuda a que usted, en un proceso subversivo, en un proceso como lo que pasó con la primera línea del estallido criminal, porque no puede llamarse de una forma distinta ni legitimar la barbarie, fue activar todos estos grupos que eran financiados en cada bloqueo donde llegaban camionetas de alta gama con dinero, con droga y con un apoyo tecnológico. Y nos pregunta la audiencia si este aquí comentario. No le devolvemos la ser un país viable. Nos pregunta Juan Manuel 1029. Buenas noches, senadora. ¿Qué acciones se están tomando desde el Congreso de la República para combatir la corrupción en las instituciones públicas y privadas? El control político, ¿no, senadora? Primero que todo, y eso usted ha sido abanderada de ello en la comisión, tanto en las plenarias del Senado también. Nuestras herramientas es el control político, pero estamos enfrentados a un gobierno que trata de dilatar los debates, pero se han hecho unos muy buenos debates y si usted se da cuenta, la oposición cada vez crece más porque se volvió insostenible defender este gobierno. Y otra cosa que le quiero decir, Demar, cuando se hace una política pública de defensa nacional, usted tiene que particularizar la diferencia de cada región. No es igual la violencia, sí puede haber coca y puede haber tráfico de armas y de personas, pero no solo la diferencia en la geografía, en la ubicación de lo que sucede en el Catatumbo, a lo que sucede en el Urabá, a lo que sucede en el Cauca. Aquí usted tiene que hacer planes de defensa territoriales por las características poblacionales, por si tiene límites de frontera, por si hay selva, y cuando usted establece todas esas variables con una estrategia de defensa del Estado que hoy tiene que recurrir a sus aliados de siempre con tecnologías superiorísimas a lo que había en el año 2002 cuando logró el presidente Uribe restablecer en un año un país completamente deshecho. Sí se puede, hay que tener es voluntad política y voluntad política significa que todos, incluso aquellos
que creyeron en Petro entiendan hoy que están indignados, que con la libertad no se juega, que aquí es defendiendo instituciones. Así es, senadora María Fernanda, y permítame porque quiero saludar a Juan Caicedo, el director político del Partido Centro Democrático. Juan, buenas noches, y quiero que hablemos los tres sobre lo que va a ser este gran acontecimiento para el Partido Centro Democrático, porque esto hace parte de cómo salvar la democracia, convenciones municipales y departamentales y también a nivel nacional. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Demar. Senadora María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Sí. Gracias, Juan. Mira, nosotros estamos en este live con la senadora María Fernanda y las preguntas son recurrentes. La gente está preguntando en los chats qué se puede hacer, cómo puede sumar, porque muchos no saben cuál es la ruta a seguir. Y la ruta es democrática, por supuesto. Y usted, como director político del Partido Centro Democrático, nos puede hablar de esas convenciones en el proceso en el que se encuentra en estos momentos la colectividad. Total, Demar. Mira, todo esto arranca desde ya porque toda esta dificultad que viene atravesando el país, todo este caos que viene atravesando, que muy bien nos explicaba la senadora María Fernanda, pues nosotros no nos podemos quedar esperando hasta el 2026 para empezar una campaña, para empezar una organización. Hoy, toda la ciudadanía que está preocupada, la que está sufriendo, la que está padeciendo todo este mal gobierno, tenemos que empezarnos a organizarnos desde ya. Por eso desde el Centro Democrático empezamos todo este proceso de convenciones que arranca con las convenciones municipales, las departamentales y las nacionales. Esto es muy importante porque este es el primer paso. Yo quisiera que todas las personas que nos acompañan hoy se llevaran una idea, y es que las elecciones del 2026 ya empezaron y que a partir de esta organización que el partido empieza a hacer en las convenciones es que nosotros vamos a prepararnos para llegar a esa recta final, que son los primeros meses del 2026 que nos lleva a las elecciones, pero tengan claro que esto ya empezó. Nos toca organizarnos desde ya para detener este caos acá en Colombia. Entonces les quiero explicar muy brevemente cómo es esto. El partido va a arrancar primero con las convenciones municipales. Y Demar y senadora, estas convenciones son muy importantes porque son las convenciones que eligen los directorios municipales del Centro Democrático. Entonces, las 8 personas de la sociedad civil que conforman, que hacen parte de los directorios municipales del Centro Democrático se eligen a través de estas convenciones y las vota directamente la militancia. Entonces, estas son las únicas convenciones en las que la militancia participa directamente, porque después las departamentales y la nacional participan delegados de los directorios municipales y departamentales posteriormente. Entonces es muy importante porque es que estas son las reales convenciones de base, Entonces ahora voy al otro punto, que ya es el punto más operativo de cómo funciona esto. El sábado 13 de julio, se llevan a cabo las convenciones, son 100% virtuales y es un proceso de votación de las personas que van a conformar esos directorios. La votación es 100% virtual, se puede hacer o a través de mensaje de texto o a través de un link que se les envía a los militantes que estén acreditados para votar. Les voy a contar quiénes se pueden acreditar o quiénes pueden votar, que esta es como una primera fase muy importante. Pueden votar todos los militantes que estén acreditados. Entonces acá hay 2 fechas que son demasiado importantes que tengamos claro. Primero, hasta el 11, es decir, mañana a las 12 de la noche se reciben nuevas inscripciones de militantes para las personas que puedan votar. Ya los que se inscriban el 12 están bienvenidos y los acogemos con todo el calor del Centro Democrático, pero no pueden votar en las convenciones. Posterior a ello, hay otra fecha que es hasta el 7 de julio y es que todas las personas que son militantes se tienen que acreditar en un link. Yo les voy a enviar el link a ustedes para que nos ayuden como a irrigarlo en todo el país. Y el link con el número de cédula o con el correo electrónico o con el número de celular, con cualquiera de los 3, no tiene que ser con los 3, y dando clic en algo que diga que sí va a asistir, queda completamente acreditado. Entonces es una acreditación que toma menos de 10 segundos, la hicimos lo más fácil posible. Aquí ya nos compartieron el link, muchas gracias, porque es un proceso de acreditación demasiado fácil. Entonces ya las militantes que estén acreditados pueden votar.
Esa votación se lleva a cabo el 13 de julio entre las 9 y las 4 de la tarde. En todo ese lapso se puede votar. Ahora bien, ¿quiénes se pueden postular? Se puede postular cualquier militante del Centro Democrático que esté acreditado claramente, que no vaya a tener ningún antecedente penal ni ninguna inhabilidad, y pues tiene que conformar una plancha. Las planchas el proceso de inscripción de planchas arranca el 17 de junio y termina el 5 de julio. Ni antes ni después. El 17 se abren las inscripciones y el 5 se cierran las inscripciones de las planchas. Esto ya es para los que quieran ser candidatos. Tienen que armar una plancha en un Excel que el martes 12, todo lo vamos a colgar aquí en este micrositio que nos están ustedes reflejando acá. Entonces, ustedes arman una plancha en un Excel que va a estar acá el formato, llenan una planilla, un formato que es muy fácil de llenar, la verdad son datos muy básicos, donde ustedes nos autorizan pues el uso de datos personales para revisar en las diferentes plataformas de policía, procuraduría, que no vaya a haber inhabilidades, etcétera, y donde ustedes aceptan, en caso de ser elegidos, valga la redundancia, su elección y pues posterior integración al directorio municipal del partido. Estas son las fechas más importantes. Es muy importante que ustedes, los que todavía no se han inscrito como militantes, lo hagan mañana urgente, y los militantes que no se han acreditado lo empiecen a hacer desde ya, que nos va a coger la tarde, la acreditación es hasta el 7 de julio, pero es muy importante que lo hagamos ya, que todos participen. Esto es un proceso completamente abierto. Aquí no requieren ustedes de una intermediación de absolutamente nadie. Esto es lo más directo, por eso es que a mí estas convenciones son las que más me gustan y son las que me parecen más importantes, porque es la de la real base. Muchas veces nos dicen, yo he encontrado que pasa mucho, que dicen, no, que es que el Centro Democrático lo tienen capturado, lo tienen en ciertas regiones del país, que eso es una rosca, que eso es, si uno no habla con X persona, no. Pues aquí en estas convenciones es donde rompemos todos esos paradigmas, porque aquí es donde ustedes no necesitan intermediación de nadie para inscribirse, para acreditarse y para votar y salir electos y hacer parte de ese comité. Entonces yo sí los invito a todos porque es muy importante para el país. Este proceso presidencial arranca ya y este es el primer punto. Si nosotros logramos tener un comité municipal en cada uno de los municipios, pues vamos a tener todos unos jefes de debates en todos los municipios donde nuestro equipo del Centro Democrático podrá hacer campaña. Es muy importante esa organización, porque miren, nosotros venimos repuntando, mejoramos mucho en las elecciones del año pasado de octubre, pero todavía nos falta. Pero lo importante para que esto permanezca en el tiempo es una muy buena organización. Nosotros con una gran organización somos un partido que va a permanecer mucho en el tiempo, que se va a preparar para el 2026, que el 2026 vamos a lograr recuperar el país, se va a gobernar bien y vamos a permanecer en el tiempo. Entonces es muy importante esta organización. Juan, le quiero preguntar, este mecanismo, claro, y todo esto que estamos viendo que hay que hacer, porque esto se me ocurría mientras usted nos explicaba, esto es como en el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer, y este es un momento en la historia de Colombia en la que no podemos quedarnos pasivos, quietos, durmiendo en la casa cuando el país se cae a pedazos. Hay que salir a rescatar la democracia en momentos tan críticos como este. De este mecanismo se va a desprender la forma en cómo se elija el candidato del Partido Centro Democrático a la presidencia de la República? Es una respuesta que no te podría responder, porque digamos que desde el partido lo que se ha hablado es que los mismos precandidatos pues estén avanzando en ese mecanismo, pero probablemente sí puedan llegar a jugar un papel muy fundamental y decisivo. Eso ya va a depender de los precandidatos y el mecanismo que ellos elijan. Es importante que la gente se inscriba, muy importante. Muchos cuestionan, pero venga, esto sí es la derecha, ¿esto qué viene siendo? Bueno, es que aquí están las fuerzas políticas de todo lo que no es Gustavo Petro prácticamente, y de los que inclusive siendo de Gustavo Petro en su momento están diciendo hoy, no queremos más de lo mismo. Por eso el mensaje... Las que no son las que no son Gustavo Petro y las fuerzas políticas que no roban, que no son corruptas y que queremos que el país salga adelante con unas muy buenas formas y un carácter y una decisión muy claramente marcadas.
Vamos a distribuir los links para inscripción en los formularios aquí a través de nuestras redes sociales en estos momentos. Juan, ¿alguna última palabra para la audiencia? Y esto lo tenemos que hacer de manera más seguida para irles contando cómo va el proceso de inscripción, cuándo empieza a haber reuniones, de qué manera, dónde pueden ir, porque no los vamos a dejar solos, ¿no? Está el partido con ustedes 100% para poderlos apoyar en todo el proceso de inscripción. Si usted no es militante del partido, lo puede hacer. Aproveche esta oportunidad para que pueda hacer parte de la colectividad. Así es, no, yo quiero reiterar la importancia, tengan claro, las elecciones empiezan hoy. Con estas convenciones arrancamos la organización para las elecciones y para recuperar el país, para recuperar la libertad, como lo decía la senadora María Fernanda ahorita. Si queremos recuperar esa libertad, necesitamos organizarnos y eso empieza ya para llegar al 2026 con una muy buena organización, una muy buena propuesta y poder recuperar el país. Yo por último quiero decirles, empiecen a hacer el proceso, que muchas veces ya uno durante el proceso le surgen dudas, que mire que no puedo inscribir mi plancha, que esto cómo es. Empiecen a hacer el proceso, los invito a todos a que lo empiecen a hacer, estamos muy pendientes, ahí en la página están los contactos del partido, los contactos de los correos electrónicos, nosotros los leemos a diario, los respondemos a diario y cualquier solicitud o duda que tengan por ahí es muy importante que nos la digan, nos la envíen y nosotros intentaremos en la medida de lo posible solucionar todo lo que se les presente. Aquí vamos a dejar todos los links para el propósito que nos une esta noche. Juan Caicedo, muchas gracias por atendernos. Demar, muchas gracias. Senadora, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, Juan. Muchas gracias por todo lo que hacen por el país. Muchas gracias. Gracias. Es importante escoger directorios que la gente quiera. No que en los directorios haya gente que hace daño, porque eso ha pasado, que hay gente de... Así es. Sí, que los directorios tienen que ser gente municipales de gente. Claro. Así es. Y después directorios departamentales y después la gran convención de noviembre. Por eso es muy importante, senadora, que todos participen, que todos los militantes se acrediten, voten, hagan parte de esto, porque eso es lo más democrático que puede hacer. O sea, esto sí es una elección puramente democrática y es muy importante eso. Pues Juan, muchísimas gracias. Es el director político del Partido Centro Democrático. Una feliz noche. Que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Senadora María Fernanda, una palabrita final. Europa dio un giro a la derecha. Sorprendente el resultado electoral en las últimas horas que hemos conocido, donde la izquierda quedó arrinconada en Europa. Despertaron por fin. La derecha, bueno, Gustavo Petro dijo que el fascismo recuperaba el terreno y volvimos a 1933 y bueno, y toda esa suerte de cosas que dice con muy poco sentido. Pero giró a la derecha Europa, como lo hizo la Argentina en América. ¿Viene para Colombia el camino parecido hacia la derecha? Viene para Estados Unidos en noviembre, viene para Chile, que creo que es a finales del otro, no estoy mal. Esto es una alerta, porque uno se cansa de advertir lo que pasa cuando usted relaja la autoridad y el orden. Europa tiene una crisis migratoria sin precedentes, y eso ya lo están viendo los Estados Unidos, un país tan grande, prácticamente invadidos por todos lados, no del migrante bueno que quiere una opción de vida, sino que la gran mayoría son delincuentes que usan estos países libres para destruirlos. Usted no ve la migración que pasa por el Darién yéndose ni a Rusia, ni a Irán, ni a Cuba. ¿No la ve? Es una estrategia para destruir los países libres. Ya vio usted la derrota de Macron por cuenta de Marine Le Pen, que anticipó las elecciones. Ya vio el éxito total de Giorgia Meloni, el éxito en Alemania, todos con la misma tragedia de una migración desbordada que vive de los impuestos del europeo, que además tienen derecho a poner mezquitas donde se les dé la gana, pero con seguridad nosotros no tenemos derecho a poner ninguna iglesia católica o cristiana en sus países musulmanes. Esto llegó a un punto que es intolerable, y la seguridad del ciudadano de a pie. La respuesta ya la vieron ustedes. Incluso en España
Vox duplicó su número de diputados al Parlamento Europeo. Surgió otro partido también de derecha, que es de Alvise Pérez. Yo no sé si usted lo conoció, Demar. Yo lo tuve en mi casa, me hizo una entrevista hace más de 2 años. Alvise es un periodista sensacional. Él fundó otro partido, no recuerdo su nombre, pero sacó 3 diputados. Y al final es la sumatoria, los gruesos. Ese grueso demuestra que el giro que está dando Europa es al sentido común, a la defensa de la libertad con autoridad y orden. Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta. Se acabó la fiesta, así es. Y Portugal muy bien, ¿no? Con el partido Chega. Magnífico. Sí. Pues qué bien, el mundo gira a la derecha. Por eso, más que nunca, ser de derecha y estar a este lado del espectro político nos da la razón. Somos defensores de la vida, de la propiedad privada, de la economía libre y, por supuesto, senadora María Fernanda Cabal, de la libertad que nos quieren robar socialistas como Gustavo Petro. Senadora, un último mensaje para la audiencia y nos vamos despidiendo porque sé que muchos tienen que madrugar, incluida usted que tiene que madrugar al Congreso de la República. Claro, aquí es importante, Demar, empezar a multiplicar los grupos Soy Cabal, los grupos de WhatsApp, seguirlos creciendo. Hay mucha gente vinculada a los grupos Soy Cabal en las regiones, en las ciudades y en los departamentos. Hay que seguirlos multiplicando para que les llegue toda la información del trabajo que estamos haciendo, para que estén muy atentos a lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y una vez más, Demar, Dios nos hizo libres. Somos individuos, somos espíritu. Nadie es igual a nadie. Es momento de recobrar la libertad. Aquí vamos a dejar los links de los grupos Soy Cabal para que ustedes se puedan inscribir y hacer parte de la comunidad de la senadora María Fernanda Cabal, que es nuestra invitada esta noche y que nos lleva el mensaje para que todos hagamos parte. Se va parte. intermitente. Demar, ¿estás allí? Estamos aquí, senadora, y estoy diciendo a la audiencia, sí, se nos congela de vez en cuando. Le estoy diciendo a la audiencia que se pueden inscribir al grupo Soy Cabal. Vamos a poner los links para que sigan todo su trabajo, senadora María Fernanda, las iniciativas que usted tiene para la audiencia. Bueno, hay tanto para hacer y la forma de hacerlo es que nos unamos, ¿no? Que hagamos propósito común por rescatar a Colombia. Que hagamos una masa crítica, que es la que genera la transformación. Que defendamos este país, porque de aquí no nos vamos. Gracias, Demar, por todo. Gracias a todos los que se conectaron en este momento. Los invito a todos nuevamente a visitar nuestra página y ahí están los links de los grupos Soy Cabal. Así es, aquí los dejamos también para que usted pueda compartir esta transmisión. Compártala. Debemos ser millones de colombianos en un mismo sentimiento por rescatar a Colombia. Comparta este link para que usted vea unas ideas de libertad. A todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando.